El jueves pasado tuvimos la visita de nuestros pastores de Texas. ¿Cuántos estuvieron aquí el jueves pasado? Se gozaron. Los tiempos de Dios se mueven. ¿Cuántos saben que Dios también mueve sus tiempos? En su palabra dice que todo tiene un tiempo bajo el cielo. Antes estábamos, nuestra piel estaba más pegadita, ¿no? Ahorita ya de repente se nos ve un poquito más arrugada. Dos amigas de hace mucho tiempo estaban hablando y estaban diciendo que ya la piel estaba colgando. Y la otra le contestó: lo que pasa es que estoy adelgazando de edad, de años, ¿cierto? Quiero que abran en su palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo del 1 al 6. El libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo del 1 al 6. Lo van a ver en unos momentos en sus pantallas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos tienen una carrera por delante? ¿Cuántos no saben a dónde van? Todos tenemos una carrera por delante. Todos vivimos por un objetivo. Entonces, puesto los ojos en Jesús, versículo 2, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ignorando, quiere decir, pasando por alto las afrentas, las maldiciones, los abusos, con tal de cumplir su objetivo, ¿cierto? Versículo 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que no ama disciplina, y azota a todo aquel que no recibe por hijo, dice su palabra, ¿cierto? ¿Cuántos hijos hay aquí en este lugar? Dice su palabra que disciplina a los que ama y que corrige a los que ha abrazado como hijos, ¿cierto? Si notas su palabra en el versículo 2, dice que Jesús menospreció el oprobio, pasó por alto, ignoró las faltas,
las acusaciones de todos los que querían ver a Jesús derrotado. Pero en el versículo 5 dice: no menosprecies la disciplina del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y que nos dé la sabiduría para recibir con entendimiento lo que Dios quiere darnos a saber el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Hay cosas en la vida que usted y yo vamos a tener que ignorar, que pasar por alto, con tal de cumplir el propósito que hay sobre nuestras vidas. Pero hay otras cosas que no tenemos que menospreciar, con tal también de cumplir el objetivo sobre nuestras vidas. Jesús no solamente pasó por alto las faltas, las humillaciones, las maldiciones de los que querían verle caer, con el único fin de cumplir la tarea por cual por el cual vino a la tierra. Tú sabes, has leído en alguna parte de la Biblia cuál fue el propósito de Cristo aquí en la tierra. El propósito de Cristo en la tierra fue morir, para que ni usted ni yo nos perdiéramos, dice su palabra. En el libro de Juan capítulo 12, 24, dice que a menos de que la semilla no caiga a tierra profunda y que muere para dar vida. Jesús vino a la tierra, sabía que tenía que morir, con el objetivo de que usted y yo nos salváramos, una vida a cambio de la nuestra. No sé si te alegras que alguien dio la vida por ti, mucho más el Rey y Señor de toda la creación. Pero era necesario que Dios, el Hijo de Dios, diera su vida para enderezar la nuestra. Qué padre, ¿no? Esa vida se nos repite todos los días al momento de abrir nuestros ojos. Cada día que nosotros, desde el momento que tú estás dormido, duermes por 8 horas. Todo puede suceder en 8 horas. Hay personas que no han abierto nuevamente sus ojos porque pasó algo dentro de esas 8 horas. Si duermes 7 o si duermes 4, las que duermas, pero la mano del Señor está sobre tu vida, cuidándote, como la niña de sus ojos. Pero para aquellos que llegan a la mañana y llegan a abrir sus ojos, es el primer te amo de Dios. Es el primer milagro de Dios en la vida. Nadie tiene seguro. Quizás tú estás haciendo planes de que ya estás por irte a tu país. Quizás tú ya estás haciendo planes de que vas a abrir otros negocios. Quizás tú estás haciendo muchos planes y tú no sabes que el día de mañana, es más, saliendo de esta iglesia, vayas a caer desfallecido en el piso. La pregunta es: ¿está preparada tu vida? ¿Está preparada su vida? Qué bueno que estés preparado, porque eso puede suceder en cualquier momento. Mas sin embargo, si todavía hay un propósito que está latiendo en tu corazón, si todavía sigues viniendo a esta casa de Dios en esta mañana, es porque el Señor no ha terminado contigo. Y sabes que si no ha terminado contigo, quiere decir que nuestros errores todavía tienen solución. Dios está dándonos la oportunidad de hacer las cosas bien. A Dios no le interesa los errores que tú hayas cometido. A lo que Dios le interesa es lo que vayas a hacer con tu vida de aquí en adelante. A todos los que Dios sanaba le decía: levántase y no peque más, sigue su camino. Jesús nunca les dijo: yo te reprendo, yo te condeno. Más bien Jesús los levantaba para quitarles la condenación, para que siguieran su camino por un camino de bien. Yo no sé por qué el creyente, yo no sé por qué el cristiano se hace la vida tan difícil. Todo queremos santificar, todo queremos ver intachable, intocable. Mientras que estemos en la vida, corremos el riesgo de tomar buenas y malas decisiones. Y a Dios no le asusta estas buenas y malas decisiones. Lo que a Dios quiere ver de ti y de mí es: ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Porque mientras que tú y yo conozcamos más de esta palabra, menos justificación vamos a tener. Entonces, nuestro Señor Jesús vino a morir con el fin de despertarnos de la muerte en la que vivíamos, para que ninguno de nosotros se pierda.
Jesús sabía que iba a morir. Era tanto el desprecio que abrazaba la vida de Jesús, que para ti, para mí era muy fácil claudicar del proyecto que había sobre nuestras vidas. Te puedes imaginar que Jesús le dijo al Padre: Padre Dios, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la suya. Y Dios cayó, y como resultado de ese silencio de amor, sucedió un Cristo muerto en la cruz por el perdón de nuestros pecados. No había otra manera, mis amigos. No había otra manera por la que pudiéramos estar sentados en este lugar. Pero Dios no te quiere sentado para todo el tiempo. Dios repartió su vida sobre nosotros para que nosotros tengamos vida y seamos compartidores de la vida de Él. Nos hizo coherederos juntamente con Cristo, dice su palabra. Hay otras versiones que nos llama a nosotros como si fuéramos semidioses, porque somos coherederos juntamente con el Padre. Jesús dijo: todo lo que tiene el Padre lo ha heredado para mí. Y si a ti te pone la misma condición de un coheredero del reino de los cielos, te ha hecho partícipe de todo. Por eso cantábamos que Jesucristo basta, porque con Él todo lo tenemos. Jesús tuvo que pasar e ignorar diferentes situaciones que estaban sucediendo alrededor de su vida, porque sabía que no podía hacerle caso a situaciones sin sentido, que no construían nada y que más bien le harían perder del tan valioso tiempo que tiene la vida como para darse el lujo de desenfocarse. Hace unos días hablábamos que 80 años, por decirlo así, es muy poco tiempo. Acabamos de empezar el año 2024, ya estamos en junio. Y si cerramos los ojos, vamos a entrar a julio. El otro día estábamos hablando que ya nada más falta que julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, otra vez ya se fue otro año. ¿Cuántos prometieron hacer nuevos cambios en este año nuevo? ¿Has alcanzado aunque sea uno de ellos? Porque la vida nueva no se trata de un año nuevo, la vida nueva se trata de una decisión del corazón. La vida nueva comienza desde el día que dispones tu corazón al entendimiento y dile: Señor, yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que hacer algo diferente. Ahora, es lo que te decía al principio, los cristianos o los creyentes, todos lo queremos santificar. Caminamos hasta derechitos para que sepan que somos cristianos. Pero la palabra se vive en el corazón. ¿De qué me sirve a mí traer un traje de lujo si por dentro dice su palabra que me visto de muerte? Por fuera me puedo ver como un sarcófago emblanquecido, pero por dentro puedo estar lleno de muerte. Eso es como se expresa la palabra de Dios. Dios no ve la apariencia de nuestras vidas, Dios ve el corazón. Y Dios sabe muy bien en qué condición nos encontramos el día de hoy. Y usted también sabe, yo también sé cuál es mi condición del día de hoy. Pero no dejo que eso me atormente. El apóstol Pablo dijo: una cosa tengo por seguro, yo me olvido de todo lo que quedó atrás y prosigo a la meta que está delante de mí. Porque me conviene continuar a la meta que está delante de mí. Porque si me clavo con situaciones que quedaron del pasado, me voy a quedar atorado siempre en la misma posición y nunca voy a terminar de crecer. Porque hay algo que está atorado en mi corazón que no me deja avanzar. Yo sé que Dios le está hablando a alguien en este momento. Por eso Jesús pasó por alto las humillaciones de los que lo acusaban. Por eso Jesús ignoraba las maldiciones. Por eso Jesús ignoraba a los que querían verlo derrotado, con tal de terminar el objetivo por el cual vino. Jesús vino determinado a morir por ti y por mí. Pero llegó un momento en la vida que le dolió tanto, porque Jesús estaba como tú y como yo, tenía carne, no tenía pecado, pero sufría tribulaciones como tú y como yo. Pero Jesús no permitió que esas situaciones que pasaran sobre nuestra vida, sobre su vida, que Jesús sí tenía problemas por qué desistir, pero Él prefirió seguir y continuar hasta la meta.
para darnos una oportunidad a usted y a mí de que quizás un día como hoy, junio 9 de 2024, nosotros pudiésemos entrar en razón y recapacitar. Todo tiene un tiempo bajo del cielo. Nosotros los humanos también nacimos para morir. Desde el primer latido de nuestro corazón en el vientre de nuestra madre, ya comenzó un proceso de muerte sobre nosotros. Cada día que pasa, cada latido que sucede en nuestra vida, es un paso más hacia la muerte. No sé en qué paso de muerte estés en este momento, pero como se los mencioné al principio, cualquier momento puede ser el día del reloj de nuestro corazón. Lo único que yo tengo seguro es el Señor. Lo único que yo puedo tener seguro es presentarme a Él, escudriñar mi corazón. Lo demás no está seguro, porque el tiempo de cada uno de nosotros es muy corto. 80 años es muy poco tiempo. Acabamos de pasar una pandemia que ya nadie se acuerda. Fuiste sobreviviente de una pandemia mundial. Mi familia, no sé si un familiar tuyo no lo logró, un familiar mío no lo logró. Muchas personas se fueron a través de esta pandemia. Dios vino a desempolvar el corazón de todos. Algunos se los llevó, algunos todavía seguimos aquí, otros quedaron con consecuencias. Pero la mano del Señor se ha mantenido fiel contigo, porque todavía no ha terminado contigo. Nosotros los humanos nacimos también para morir. Desde el primer latido de nuestro corazón en el vientre de nuestra madre, ya había comenzado un proceso de muerte y la cuenta regresiva de nuestra salvación. Por eso mencionaba que todo tiene un tiempo bajo del cielo. Ahora, a donde quiero dirigirme en este momento, y el punto principal de nuestras vidas, es el objetivo que yace en nosotros. ¿Alguno sabe cuál es el objetivo de su vida? Nosotros nacimos no para enriquecernos, no para ser los mejores. Obviamente es algo bonito. Un solo objetivo y una sola meta hay sobre nuestras vidas: el reconocer que le pertenecemos al Dios. A donde quiero dirigirme es el punto clave de Jesús. ¿Qué fue que soportó calumnias e ignoró la ofensa para no perder el enfoque de su carrera? Porque ¿cómo podría maldecir por el que venía a morir? En la vida existen cosas que usted y yo vamos a tener que ignorar. En la vida hay muchas situaciones que no tendremos por qué perder el tiempo. Hay cosas sobre nosotros mucho más importantes que clavarnos en situaciones que tú y yo no podemos solucionar. Pero Jesús sí puede y quiere. Pero mientras que tú y yo sigamos manteniendo el poder de nuestro corazón, no podemos decirle: Señor, ahora usted maneje, ahora sigo yo, ahora usted maneje, ahora sigo yo. No se puede. Uno tiene que decirle voluntariamente al Padre: Padre, yo no puedo. Usted sea el que mueva en nuestra vida. Por eso la persona más sabia en la historia nos dejó escrito en el libro de Proverbios 16:25, y nos dice: mira bien, porque hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Debes de saber que no se ha levantado hombre más sabio que Salomón hasta el día de hoy. Podrá incrementarse la ciencia, podrá incrementarse la inteligencia, pero la sabiduría todavía no se ha levantado uno más sabio que el rey Salomón. En el libro de Proverbios, como sabe en la pantalla, en Proverbios 16:25, mira bien, porque hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Recuerdo a unos personajes en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 19:13,
que pensaban que sus caminos eran derechos. ¿Se acuerdan que había unas personas que habían escuchado de Jesús, pero no conocían a Jesús? Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No tenían una relación con Jesús, no sabían ni quién era el Espíritu Santo, pero querían hablar el nombre de Dios por el que predicaba Pablo. La unción del Espíritu Santo no estaba en su conocimiento. No sabían que sobre ellos también había la posibilidad de tener un espíritu renovado, pero se afianzaban en la fe de alguien más, por el que predica Pablo. Entonces, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 19, del 15 al 16, vinieron y se presentaron con este espíritu, porque ellos pensaban que tenían caminos derechos, y les dijeron: te conjuro en el nombre de Jesús, por el que predica Pablo. El espíritu se quedó así viéndolos y les dijo: a Jesús conozco, Pablo también sé quién es, pero ustedes, ¿quiénes son? Y que les metió una bailada, los desnudó y se fueron corriendo, pensando que tenían espíritus derechos delante de Dios. Qué importante es que usted y yo, mi amado amigo, reflexionemos sobre nuestras vidas. Quizás tú puedes estar bien tranquilo de la misión que estás haciendo el día de hoy, pero eso no es una garantía de que tus caminos estén siendo correctos delante de Dios. Ni que yo esté predicando en este mismo momento quiere decir que mis caminos son derechos delante de Dios. Por eso mencioné: lo único seguro que tengo es Cristo. Yo no me afianzo en mí, porque yo sé que aquí hay muchas personas que también pueden saber más palabra que la que yo tengo. Pero saber la palabra de Dios tampoco es significado de que estés más cerca de Dios. El humilde de corazón, dice su palabra, aquel que haga la voluntad del Padre, es el que está más cerca de Dios. ¿Por qué Jesús dice que no es el que corre más rápido, ni el que sepa toda la palabra, sino el que persevere hasta el fin, haciendo la voluntad del Padre? En el libro de Mateo, capítulo 7, 21 al 23, Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, no conjuramos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nadie está exento de esta palabra. Si no vivimos enfocados, si no vivimos autoprogramados continuamente, si no nos autoevaluamos cada día, si no nos estamos dando cuenta si nuestra vida está honrando más a nosotros mismos que a Dios. En este camino solo hay un camino. En esta meta solamente va a haber un ganador, y Jesús no es un perdedor. O sea que el único que puede perder está en nosotros. Existen cosas en la vida que usted y yo vamos a tener que aprender a ignorar, y otras que sí tendremos que saber entender con el fin de que lleguemos a la meta. En el libro de Mateo, capítulo 24, del 4 al 13, Mateo capítulo 24, del 4 al 13, Jesús le dijo nuevamente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras.
Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Amigos, estos ya no son rumores. Estas son las noticias de nuestro día a día. Pero algunas veces seguimos pensando que son situaciones que pasan en la vida, que son situaciones que pasan en el mundo en que vivimos. Algunos le echan la culpa al sistema ecológico, a la tala de árboles, al desperdicio de agua. Pero son señales de los últimos tiempos. Por eso decía en la palabra de Dios que nosotros como humanos, cuando vemos que se acercan un poquito de nubes negras en el cielo, decimos, va a llover. Y Jesús les daba el mismo ejemplo y decía, si estás viendo todo esto que está aconteciendo, ¿por qué no abres los ojos y no te preparas de la misma manera que sabes que va a llover? Discúlpame que yo sea yo el que te diga esto, que vengo a decirlo en esta mañana. Porque no estamos creyendo en la palabra de Dios. Porque no estamos viviendo la voluntad de Dios. Porque estamos gobernando nosotros nuestra propia vida. Por eso mencionaba al principio que cantábamos, yo quiero ser más como tú. Pero la gente canta, yo quiero ser más como tú, movido por una emoción quizás. Porque seguimos viviendo, siendo más como nosotros mismos. Pero mientras que tengamos la esperanza nueva de cada día que está en Jesús, tenemos la oportunidad de tomar y elegir vivir de una diferente manera. Por eso te hablaba al principio que el cristiano todo lo quiere santificar, todo quiere hacerlo de apariencia para que nadie te juzgue, porque se siente feo cuando alguien nos juzga y queremos que todos nos vean que estamos brillando y que caminamos derechito. Pero solamente Dios conoce la condición del corazón. Y yo también conozco la condición de mi corazón. Por eso yo soy el que tengo que decidir si me arrepiento de la manera de cómo estoy viviendo. Porque hay muchas cosas en la vida que me quieren desenfocar, así como usted también. Pero Jesús decía, yo paso por alto toda afrenta. Yo paso por alto toda maldición que quieran arrojar sobre mi vida, con tal de terminar la carrera que está sobre mi vida. En versículo 9 entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar cuál es la razón de nuestra perdición? Que todos abrazamos la gracia de Dios, pero queremos ignorar la justicia de Dios. Nos abrazamos de que tenemos un Dios bueno, y los cristianos por eso cantamos aleluya, porque aunque sabemos que somos malos, tenemos un Dios que nos perdone, pero también tenemos un Dios justo. No hay nada más grande que el amor, dice su palabra. Pero también tenemos la justicia que nos justifica o también que nos golpea. No podemos ser librados de la justicia de Dios, porque Dios es el mismo que nos justifica. Pero no es Dios el que nos juzga, sino nuestros propios actos. El objetivo es nuestra salvación. Y así como la salvación fue dada por la gracia de Dios, así mismo solo Dios tiene el poder de quitarla, aunque por el juicio de nuestros propios actos, como les mencionaba. Hay muchas, sí, mira, si tú quieres creer que no se pierde la salvación, está bien, yo no tengo la razón, yo solamente te hablo de lo que dice la palabra. Si tú crees que la salvación no se pierde, gloria a Dios,
Si tú crees que la salvación se pierde, gloria a Dios también. Qué bueno. Pero mira lo que dice en el libro de Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, del 10 al 12. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie, ¿qué dice ahí? Para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré su nombre en el nombre de mi Dios y en el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. También, ya para terminar, en el libro de Filipenses capítulo 3, va a ser un poquito largo. En el libro de Filipenses capítulo 3, de versículos del 1 al 17, Pablo ni pestañeaba para mantenerse enfocado. Pablo estaba convencido de la carrera hacia donde se dirigía. A mí me inspira mucho la fe del apóstol Pablo. Cuando le envió esta carta a los filipenses, mira lo que le dijo Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros que estoy seguro. Pablo enviaba y decía siempre, tal vez, como dicen vulgarmente, parecía disco rayado. Pero Pablo les repetía la misma una y otra vez, con tal de que no se perdiera y que se salvara. Entonces en el versículo 2, no sé cómo dice en esta versión, pero mira esta versión: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y aquí empieza Pablo a mencionar: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hace en el rey, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras versiones dice: las he estimado como basura. Versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. ¿Vieron cómo hace esa pausa? Si es que en alguna manera llego a resurrección en los cielos, en los muertos. Versículo 12: no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello que cual fue también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una sola cosita hago: olvido ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo lo que está por delante. ¿Sabes? Acabo de recibir esto en mi corazón, que no lo había recibido el día de ayer. Muchos de nosotros tenemos cosas que ignorar sobre nuestra vida. A veces nuestro crecimiento se estanca porque pensamos que todavía hicimos muchas cosas malas de la parte de lo que fue nuestra vida pasada, estoy hablando en fe. Todos hicimos quizás algo de lo que te puedas venir arrepintiendo hasta el día de hoy. Pablo también se arrepentía
Por eso dijo una sola cosa, algo, me olvido de mi pasado que quedó atrás. Cuando uno se olvida de su pasado, está recibiendo la justificación de Cristo sobre su vida. Está diciendo, porque ahora soy nueva criatura en Él. Por eso dijo, nueva criatura soy en Él, las cosas viejas cambiaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, dice, por ver si logro hacer aquello que lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Prosigo la meta, versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos estemos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyos Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dice su palabra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabías tú que en la actualidad se estima que hay más de 1,000 millones de personas en el mundo que tienen poco o ningún conocimiento de Jesús? Hay miles de millones de personas que tienen poco o ningún conocimiento del Evangelio. Hay miles de millones de personas que tienen poca o ninguna posibilidad de escuchar el Evangelio antes de morir. ¿Y sabes por qué este número de personas? ¿Alguien sabe por qué? ¿A alguien que se lo haya revelado el Espíritu Santo igual que me lo reveló a mí? ¿Sabes por qué hay miles de millones de personas que no tienen mucha oportunidad de conocer a Cristo según las estadísticas? Porque el pueblo de Dios se ha desenfocado. Porque nosotros los cristianos estamos tan ocupados haciendo las maletas para ir al cielo. Porque nosotros los cristianos estamos tan ocupados que si las mujeres porque no usan falda hasta los tobillos, que si porque no lee tanto, que por si no viene a las reuniones, a las 7 reuniones que somos entre la semana, que porque si no se viste como cristiano, que porque si no se sabe los proverbios, que por si esto, que por si otro, que por si lo otro. ¿Es en serio? El Evangelio de Cristo lo hizo tan fácil como para que un niño lo pueda entender. Pero nosotros nos creemos tan santos, nos creemos tan puros, nos creemos tan merecedores más que otros del sacrificio que hizo Jesús, que estamos cerrando las puertas a aquellos que están tocando por conocer a Cristo. Yo les mencionaba al principio que a mí me tacharon mucho cuando yo estaba más joven. Me decían pecador, me decían hipócrita, porque todavía seguía yendo a fiestas, porque todavía seguía cometiendo errores y seguía yendo a la iglesia. No se daban cuenta que lo que yo quería era acercarme a Cristo y salir de toda esa situación de la vida. Pero prefirieron llamarme pecador, prefirieron llamarme hipócrita. Nosotros mismos estamos deteniendo la puerta para que todos esos miles de millones de personas no tengan oportunidad alguna de conocer a Cristo, porque nos hemos desenfocado. Preferimos que alguien más haga nuestra tarea en vez de nosotros tomar responsabilidad de lo que nos toca. Usted fue salvo, usted fue revivificado para que usted anuncie también el mensaje de salvación que hay sobre su vida.
Usted no tiene que abrir la boca ni conocerse el 100% de la palabra. Su estilo de vida es el que da testimonio de quién está sobre su corazón, de a dónde pertenece usted. Nuestra propia vida da testimonio de quiénes somos. Por sus frutos seremos conocidos. A menos de que si la semilla no caiga a tierra y muera y se reproduzca, ¿qué da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios? Alguien no diga nada, pero díganse ustedes mismos, ¿qué testifica? ¿Qué le da credibilidad de que usted es hijo de Dios? ¿Porque predica la palabra? Satanás también se sabe la palabra de Dios, y eso no quiere decir que sea un hijo de Dios. ¿Qué le da testimonio a su vida de que usted es un verdadero hijo de Dios? Mi pastor, que le mando un saludo, que se acaba de ir, él decía: ven y sé un demonio aquí en la casa de Dios, pero es un santo allá afuera. Aquí descubre tu corazón. Aquí no podemos engañar al Padre, pero pórtese bien allá afuera. Es el testimonio que damos, enfocados. Por eso Jesús decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz, mi amado amigo, solamente tiene un destino, que es la muerte. La muerte del viejo yo, para darle vida a Cristo sobre nosotros. Pero si no tenemos agarrada esa cruz sobre nuestra vida, vamos a estar bien vivos nosotros en nuestra carne. Pero vamos a pensar que estamos viviendo para Cristo, cuando la cruz ya la hemos dejado atrás. En el libro de Mateo, capítulo 21, de 28 al 32, dice: un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo el hijo le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera: ve a trabajar en la viña. Y respondió él, dijo: claro que sí voy a ir, padre. Pero no fue. ¿Cuál de estos 2 hizo la voluntad de su padre? En el 31. El versículo 32 dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no se arrepentín después de creerle. Ciertamente ellos van delante de nosotros, porque escucharon, creyeron y cambiaron. Por eso, que usted y yo vengamos a la casa de Dios no dice que somos hijos de Dios, sino en nuestra forma de vida. Y te digo por qué. Porque si un publicano o una ramera se arrepiente y cambian de estilo de vida, no les vuelven a decir que son rameras, no le vuelven a decir que son publicanos. Por sus frutos se conocerán que son hijos de Dios. Y eso es lo que da testimonio. Porque lo que antes vivíamos ya no lo vivimos para nosotros, ahora lo vivimos para Cristo. Saben que yo trato de no escucharme religioso. Así es la misma palabra. La palabra es cortante. Por eso dice: no menosprecie cuando el Padre viene a llamarle la atención, porque Él ama a los que reprende. Estamos tan enfocados en nuestra vida perfecta y tan desenfocados de la voluntad del Padre que nos hemos olvidado el llamado que hay sobre cada uno de nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, los discípulos pensaban que estaba todo perdido. Cada quien se regresó a hacer lo que sabía hacer en su antigua vida, porque pensaban que Cristo había muerto. Pero al momento de resucitar Cristo nuevamente, encendió el fuego en la vida de todos los demás. Jesús no vino a decirles: ay, ¿por qué no creyeron? Le dijo a Tomás:
Porque Tomás declaró: si yo no veo el orificio, la lesión en su mano ni en el costado, no voy a creer. Y fue el primero que Jesús le dijo: Tomás, mete tu mano aquí, mira mis lesiones. Y Tomás, que dijo: hoy, mi Señor y Santo Padre. ¿Por qué no creyó? Porque viste, creíste. Pero bienaventurados son los que no creen, los que no han visto y creen. Es tiempo, mis amados amigos. Nosotros como pastores o los líderes de esta casa no podemos hacerlo todo. Por eso Dios lo levantó a usted, para que no seamos, que seamos un solo cuerpo de Cristo, que seamos un mensaje a este pueblo. A usted no lo trajeron desde Perú, no lo trajeron desde Nicaragua, no lo trajeron desde otra parte de este mundo para que solamente sea un número más en la iglesia. Usted ha sido levantado para que venga de un mensaje de vida, que sea un cartero de la bendición del Señor para alguien más. Que usted sea una puerta que se abre para aquel que necesita salvación. Si uno de nosotros en este momento se levanta y le cree al Señor, en vez de ser miles de personas, ya será uno menos. Y habrá fiesta en el cielo. Ángeles aplaudirán la acción de su fe, de su corazón. El propósito de su vida no es ser el mejor emprendedor. El propósito de su vida no sea ser el mejor pastor, el que tenga la mejor iglesia, el que tenga los mejores instrumentos. Su propósito, esto, mira, se puede caer en cualquier momento. Pero Jesús dijo que hablaba del templo del corazón, que lo puede levantar. Si Dios nos quita este edificio, todavía seguimos siendo iglesia allá afuera, porque nosotros somos la iglesia. Y Dios quiere ver eso, la excelencia de nuestro corazón. El jueves pasado nuestra pastora Olga hablaba de que nosotros vivimos en un desierto hasta que nos encontramos con la vida que es Jesús. Muchas personas hicieron una decisión en este día. Dios está incrementando su palabra en estos tiempos. No es tiempo de suavizar la palabra del Señor. Mientras que yo estoy hablando, yo todavía le digo al Señor: a mí me gusta compartir la palabra, a veces la suavizo por no golpear, porque yo también voy a darle cuentas por su vida. Pero por lo mismo que no les quiera decir, también por lo que no les digo voy a dar cuentas. Pero Dios es tan amoroso que nos trae su bendición a tiempo. Nos trae su bendición a tiempo. Yo le doy gracias a Dios por su vida, porque vino en este momento y prestó sus oídos. Gracias porque no me los prestó a mí, sino se los prestó a la palabra de Dios. Nos pusimos disponibles para Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Yo ya terminé. Póngase de pie, por favor. El mensaje, como se lo mencioné el día de hoy, es que nosotros hay un solo objetivo y hay una sola meta. Un solo objetivo y una sola meta. Cuando nosotros hacemos una decisión en el corazón, cuando nosotros comenzamos a caminar siendo un mensaje de vida para alguien más, ahí es cuando el Señor va a empezar a pensar de que quizá ya lo va a llevar a su presencia, porque usted ya está activado en la meta. Usted ya está activado en el propósito de su vida. Todos tenemos un propósito, aún hasta Judas tuvo un propósito en la vida. Todos tenemos un propósito, no somos casualidades, no somos chiripadas. Todos tenemos un propósito en esta vida. Todos tenemos una asignación sobre nuestras vidas, con el único propósito de que terminemos la carrera y alcancemos nuestra corona. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra, Dios. Mi Señor Dios, presento mi corazón juntamente con tus hijos. Somos tu pueblo, somos tu iglesia,
Somos el cuerpo, mi Señor. Ayúdanos, Padre Dios, en esta mañana a reconocer, Dios, si algo en nuestra vida nos ha desenfocado, Señor. Si hay algo, Padre Dios, en nuestra vida, Señor, que nos ha venido atando, Dios, al pasado. En el nombre de Cristo Jesús, como dijo tu siervo Pablo, Dios, ayúdanos a activar la fe, Padre Dios, y actuar de inmediato, Señor, sobre nuestra vida. Autoprogramarnos, Señor. Autoevaluarnos, mi Señor Dios. Y reconocer que necesitamos hacer cambios sobre nosotros, Padre. Que todo el tiempo estamos expuestos de tu mirada, Señor Dios. Dice tu palabra, Señor, que usted escudriña en todo el tiempo nuestro corazón, Señor. Perdónanos si de alguna manera, Padre Dios, hemos ofendido, Señor, tu presencia con nuestra forma de vivir. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a esforzarnos. Ayúdanos a vivir, Padre Dios, para ti. Ayúdanos, Padre Dios, a no verlo como una carga, sino verlo como una vida de bendición y de paz, Señor Dios, del cual había sido predestinada desde el principio, Señor Dios. Así que mi Padre, en el nombre de Jesús, líbranos, Señor Dios, de todo lo que esté, Dios, atándonos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a extendernos a lo que está por delante, Padre Dios. A hacer luz en la oscuridad, Señor. A hacer sal que sale a esta tierra, mi Padre Dios. Ayúdanos, Padre Dios, a no sentirnos menos dignos, mi Señor Dios, que ningún otro, Padre. Que todos tenemos la misma gracia, que todos tenemos la misma misericordia, que todos tenemos la misma oportunidad, mi Señor Dios, que todos fuimos llamados, mi Señor Dios. Ayúdanos, Padre Dios, a responder, Dios, a ese llamado, Dios, que está sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios, te pedimos perdón, mi Padre Dios, si de alguna manera, Dios, hemos dañado, Padre Dios, lastimado tu presencia, Dios, con nuestra forma de vivir. Ayúdanos, Padre Dios, a reconocer, Padre Dios, que nosotros tenemos que ir menguando, Padre Dios, que tenemos que vivir, Dios, con una cruz sobre nuestra vida, mi Señor Dios, que más, Padre Dios, que una carga, Dios, es una vida de bendición, Padre Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos, Padre Dios, a escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre Dios, a ser sensibles, Padre Dios, para poder tomar las mejores decisiones sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Dios, a poder controlar, Padre Dios, el hombre fuerte en nuestras vidas. Ayúdanos a buscar tu rostro, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Dios, a reflexionar en nuestro camino, Señor Dios. Que no seamos como aquellos que pensaban que sus caminos eran derechos, mi Señor Dios, pero que se dirigían hacia otro lugar. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, siendo tú el único perfecto, Señor Dios, en los tiempos de la vida, ayúdanos, Padre Dios, a poder cada uno individualmente, Padre Dios, reconocer en qué estado, en qué condición se encuentra nuestra vida. Y reconociendo también, Padre Dios, que usted es un Dios bueno, que usted es un Dios bondadoso, que usted es un Dios que ama, que usted es un Dios que dio la vida, Dios, para que ninguno de nosotros se pierda, Dios, y que tengamos la fuerza, Señor, suficiente para poder ir en pos de ti, Señor, vivir una vida, Señor, en abundancia, Padre Dios, a través, Señor Dios, de lo que nosotros permitamos que entre en nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, Dios, a comprender, a ver la vida, Dios, a través de tus ojos. Ayúdanos a ver la vida a través de tu mano, Padre Dios, como lo mencionamos al principio. Que sea tu consejo, Dios, el que nos levante, Dios, con una nueva expectativa cada día, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, a escuchar tu voz, a poder ser manejados, Señor Dios, por la bondad de tu Espíritu Santo, Dios. Que le demos lugar en todo tiempo, Señor, a la sabiduría en nuestro corazón. Está escrito en tu palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Señor. Así que, Padre Dios, ayúdanos a ser más que espectadores, a ser protagonistas, Señor Dios, de la salvación de este pueblo, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a que tú seas, Señor Dios, en nuestra manera de vivir. Ayúdanos que demos testimonio, Dios, de que somos frutos de esa semilla, Dios, que murió, Dios, en esa cruz, Padre Dios. Ayúdanos, Padre Dios, a poder
escudriñar tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre Dios, a poder activar y incluir tu palabra, Dios, en nuestra forma de vida, Dios. Ayúdanos a ser creyentes, Señor, no solo de apariencia, Señor, sino de vida y de revelación en el nombre de Jesús. Padre Dios, tu palabra dice, Señor, que si alguno, Padre Dios, escucha la puerta, Dios, de nuestro corazón, Dios, tocar. Si escuchamos tu presencia que quiere venir a nuestras vidas, Dios, y si la abrimos, dice tu palabra que usted vivirá en nosotros, cenará con nosotros y nosotros viviremos contigo, Señor. Así que, Padre Dios, si en este lugar, Dios, alguna persona, Dios, reconoce la condición de su corazón y se reconcilia, Padre Dios, contigo, Dios, tu palabra dice y afirma que desde este mismo momento, Dios, nuestros pies serán dirigidos por el camino de justicia, de verdad y de vida. Así que, Padre Dios, reconocemos, mi Señor Dios, que nuestro destino se encuentra en el Padre, que nuestro camino se encuentra a través de esta cruz, que nuestra vida se encuentra, Padre Dios, en lo que nos soltamos y entregamos, Señor, delante de ti. Te damos la gloria y la honra, Señor, esta mañana, Dios. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, por tu presencia. Gracias, Señor Dios, por el entendimiento que nos das, Señor Dios, esta mañana. Gracias, Dios, por toda persona que dispuso su tiempo, Dios, que es lo más valioso que tenemos para presentarlo delante de ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.